¿Qué pensarías si te dijera que el Chavo murió mucho antes de que Roberto partiera? Y que su final nunca fue actuado, pero todos lo vimos. A veces la vida recompensa en silencio a quienes aguantaron todo sin rendirse. Durante años nos reímos con él. Lo vimos correr por la vecindad, pelear con Kiko, esconderse en su barril, llorar cuando lo regañaban y reírse a carcajadas con la Chilindrina. Para muchos, el Chavo del Ocho no era solo un personaje, era un pedazo de nuestra infancia. Una compañía diaria. Un niño que, sin familia ni juguetes caros, nos enseñó más sobre la vida que cualquier libro. Pero hay algo que pocos notaron. Algo que pasó lentamente, sin anuncio, sin despedida, sin aplausos. Algo que solo los que miraban con el corazón pudieron sentir. El Chavo dejó de estar. No de golpe. No con una escena dramática. No con una carta, un abrazo, un adiós. Fue más sutil. Más doloroso. De repente, en los últimos episodios, empezó a aparecer menos. Ya no era el centro de las historias. Se volvía más silencioso. Más quieto. Había capítulos donde ni siquiera hablaba. Se quedaba sentado, observando, como si algo en él ya se hubiera ido. Y lo más triste es que nadie dentro del programa lo notó. Todos seguían actuando como siempre, discutiendo, gritando, fingiendo que todo era igual. Pero nosotros, los que crecimos con él, sentíamos que algo no estaba bien. Como un personaje tan querido, tan presente, empezó a desaparecer así. ¿Por qué nadie lo buscó? ¿Por qué no hubo un episodio de despedida? ¿Por qué nadie dijo nada? La respuesta, aunque duela, está en lo que nunca se quiso contar. Si esto ya te hizo sentir algo, imagina lo que viene en los próximos videos. Suscríbete ahora y no te pierdas ni uno. Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás del personaje, ya no podía más. El desgaste físico era evidente. El emocional, aún más. Después de tantos años escribiendo, actuando, sosteniendo un universo entero sobre sus hombros, Roberto empezaba a apagarse por dentro. No lo decía en voz alta. Nunca fue de quejarse. Pero su cuerpo hablaba. Y su alma, también. El Chavo, ese niño eterno, había sido también su refugio. Su espejo. Su manera de seguir creyendo en la ternura, incluso cuando el mundo allá afuera se volvía más duro. Pero había llegado el momento en que mantenerlo vivo le dolía más de lo que lo sanaba. Y entonces, Roberto tomó una decisión. No lo anunció. No lo escribió en un guión. Simplemente, dejó que el personaje se desvaneciera. Así, sin palabras. Porque sabía que el verdadero amor no siempre necesita despedidas. Y eso fue lo más doloroso de todo. Que el Chavo murió en silencio. Frente a nuestros ojos. Y nadie lo notó. Lo más fuerte de una despedida no siempre es lo que se dice. Es lo que se calla. Es esa ausencia que se instala poco a poco, como si ya supiera que no volverá. Y eso fue exactamente lo que pasó con el Chavo. No hubo música triste. No hubo un último eso. No hubo una escena en la que se despidiera de Kiko, ni una conversación final con Don Ramón. Solo hubo silencio. Un silencio que se extendía por los episodios. Un silencio que gritaba más que cualquier diálogo. Un silencio que decía, ya no puedo seguir. Roberto lo sabía. Sabía que si le daba una despedida formal, lo mataba de verdad. Y él no quería matarlo. Solo quería dejarlo ir, con dignidad. Entonces, lo hizo desaparecer sin hacerlo morir. Lo dejó quieto, en pausa, como esperando. Como si aún estuviera ahí, en algún rincón del set, observando todo en silencio. Como si nos dijera, no me olvides, pero ya no me busques. Y así pasaron los años. Repeticiones, risas, nostalgia. Pero el Chavo ya no estaba. No como antes. No con esa chispa. Y luego, llegó 2014. El 28 de noviembre, el mundo amaneció distinto. La noticia recorrió cada rincón de México, de América Latina, del corazón de millones de personas. Roberto Gómez Bolaños había muerto. Y con él, se fue lo que quedaba del niño del barril. Porque aunque el Chavo ya se había despedido en silencio años atrás, ese día su ausencia se hizo eterna. Ese día, el barril quedó definitivamente vacío. Y por primera vez, entendimos que la muerte del Chavo no fue ficción, fue real, fue emocional, y fue nuestra. Porque en ese momento, no solo murió un actor, murió una parte de nuestra infancia. Murió ese niño que nunca creció para que nosotros tuviéramos con quien volver.
Ese niño que nunca tuvo una torta de jamón completa, pero nos regaló el alma entera. Y ahí, en ese instante, muchos lloramos. No por el personaje, sino por todo lo que representaba. Por el tiempo perdido. Por las risas compartidas. Por los abrazos que nunca dimos. Y quizás, también por nosotros mismos. Algunos personajes se apagan con el tiempo. Dejan de ser recordados. Se vuelven parte de una época, de una moda, de un canal olvidado. Pero el Chavo, no. El Chavo no fue solo un personaje. Fue un espejo. Una voz chiquita en medio del caos. Un niño que no creció para que nosotros no tuviéramos que dejar atrás lo que más nos dolía. Fue la risa cuando todo dolía. El silencio cuando nadie escuchaba. Y su muerte, aunque nunca fue actuada, fue la más real de todas. Porque no pasó en un episodio final, ni en una escena dramática. Pasó en nuestro pecho. Cuando entendimos que ya no volvería. Y sin embargo, aquí sigue. En cada repetición. En cada niño que se disfraza de él sin saber quién fue. En cada adulto que cambia de canal y se detiene un segundo al escucharlo decir, fue sin querer queriendo. Porque la muerte del Chavo no fue el final. Fue un comienzo. El comienzo de una memoria colectiva que no se borra. De una ternura que sobrevivió a los años, a los conflictos, a las despedidas. Una ternura que vive en nosotros, los que lo llevamos en el alma. Y por eso, no importa cuánto tiempo pase, ni cuántas veces veamos el mismo capítulo, ni cuántas generaciones vengan después, el Chavo nunca va a morir. Porque no murió en un guión. Murió en silencio, como solo mueren los que verdaderamente existieron. Y aún así, ¿qué? En el recuerdo. En la lágrima que aparece sin aviso. En el nudo en la garganta. En esa sensación de que algo nos falta, pero al mismo tiempo, nos abraza desde adentro. Y por eso, cuando alguien pregunte, ¿la muerte del Chavo fue ficción o realidad? La respuesta no está en un libro, ni en una grabación. Está en el corazón. En ese lugar donde habitan los que nunca se fueron del todo. Porque los que nos dieron tanto sin pedir nada a cambio, no se van, se quedan. Para siempre. Y si esto te tocó el corazón aunque sea un poquito, suscríbete. Aquí no solo contamos historias. Aquí hablamos con el alma.